Comienza el consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que a partir de ahora vamos a analizar gráficos de compañías, vamos a analizar aquellos valores por los que ustedes nos pregunten en este espacio. Nos acompaña esta tarde Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Pues situación intensa, ¿no? En el caso de la renta variable, ya hemos visto cómo a medida que comenzaba la sesión en Estados Unidos, estamos viendo ahora mismo al Nasdaq con descensos de más del 2,5%, pues las caídas en el caso de las plazas europeas iban a más. Si echamos un vistazo al IBEX, pues apenas 3 valores han conseguido escapar hoy de los números rojos, prácticamente todos los índices en negativo. Sigue ese sentimiento tan negativo del que venimos hablando en los últimos tiempos. ¿Cómo va la cosa en términos de volatilidad, que es en lo que está poniendo el acento en las últimas jornadas que hablamos, Carlos? Bueno, es una de las cosas quizá que, que más benefician a los alcistas en corto plazo, pero que más les perjudican en proceso de fondo. Al no acompañar la volatilidad al movimiento en corto plazo, eso supone una falta de confirmación. Y ahora ya estamos sobre soportes muy importantes. Si nos vamos al gráfico del S&P 500, pues vamos a ver que el S&P ha llegado a los mínimos del año. Mínimos previos está. Es una muy importante zona de soporte. Bien, es cierto que en esta ocasión, y digo en esta ocasión porque en otras ocasiones hemos tenido muchos índices sobre zonas de soporte, ahora no tenemos eso. Tenemos el S&P aquí sobre el soporte, tenemos el S&P, el Nasdaq ligeramente por encima del soporte, tenemos muchas sobreventas, ¿verdad? Puede verse en el RSI fácilmente, pero en sobreventas se cae y se puede caer mucho. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos que pensar en la idea de una divergencia de tipo triple, que es algo que los técnicos suelen decir que ya es como muy fiable, lo cual quiere decir que todas las otras no son en absoluto fiables. Entonces, bueno, haría falta mucha caída con un RSI que no hiciera nuevos mínimos y un precio que siguiera cayendo. Tenemos mínimos descendentes en índices europeos con rupturas significativas. Por ejemplo, el DAX rompió esos 12.400 de los que hablábamos la semana pasada. El Stock 600 ha roto sus propios 12.400, que también son un muy importante soporte en versión total return. El Eurostoxx 50 también hoy ha conseguido cerrar por debajo del mínimo del año. Entonces, de forma general, aunque no hayamos roto los mínimos de ayer, es verdad, y la vela de ayer fue prometedora, ¿eh? La sesión de ayer fue muy interesante, te diría que incluso compradora, por circunstancias que ahora te comentaré. Sí. No porque tengamos esa vela, sino por lo que hay alrededor. Pero fíjate, por ejemplo, ayer fue muy llamativo cómo los bancos, a pesar de tener una jornada de ida y vuelta al mercado en general, cayeron fuerte y aunque recuperaron, cerraron por debajo de su soporte. Entonces, ese doble techo del que hemos hablado, ¿no? Te decía, bueno, sí, los bancos no acompañan, pero los bancos están bajistas, tienen máximos descendentes, tenemos una media móvil de 200 sesiones y ojitos de donde estamos girando, porque aquí ya tenemos un gran doble techo. Es decir, aquí ya tienes un patrón claramente bajista, aunque no te ha llevado a una tendencia vendedora, te ha llevado a una tendencia lateral, perfecto, pero desde luego alcista no es. Ahora que tienes este nuevo doble techo, pues alcista desde luego esto no es. Y esto ya se va complicando. Es decir, si tomamos una línea de tendencia desde los mínimos, nos daremos cuenta pues, que nos hemos quedado sin línea de tendencia, sin soporte asociado, con un doble top, en la media de 7 sesiones, bla, 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 bla. Es decir, perdóname que voy a estornudar. ¡Uy! Perdón, vaya, no. Madre mía, No ¿cómo sé, estamos, no? sí, Primer consultado bueno, de la temporada, ¿o qué? no sé si notas mi voz, pero Sí. estoy tomando ibuprofeno. Es decir, no estoy bien, pero, pero bueno, suficiente para acompañarte. Entonces, estos elementos no son elementos que hemos tenido en otros momentos en los cuales, por ejemplo, el mercado americano estaba sobre buenos soportes de forma general. ¿Lo está ahora de forma general? Pues no. El Dow Industrial ha hecho nuevos mínimos, el NICE ha hecho nuevos mínimos, el transporte ha hecho nuevos mínimos, el Russell está por hacerlos, no sé si lo está haciendo ahora, pero están los mínimos como el S&P 500, pero hoy lo hacía bastante mal, con lo cual igual los está penetrando, no lo sé. No tenemos lo que tuvimos en mayo, junio, que es toda una batería de soportes y en los índices, en buena medida, muchos de ellos por encima. Lo que sí tenemos es la volatilidad sin confirmar ese, digamos, movimiento de escape que esperas cuando un mercado se deteriora. Es decir, que de momento por ahí no acompaña. Pero este puede ser un problema visto desde la óptica de lo que la gente ya está buscando, ¿no? Porque la gente ya está un poco de rodillas pidiendo no dónde está el rebote, sino dónde está el suelo. Porque el rebote podría estar aquí, pero ¿puede estar aquí el suelo?
En mi opinión, no. Y ahora volveremos a la volatilidad. Si recuerdas, en mayo, esto luego se repitió en junio, yo te hablé de que una de las cosas que yo hago dentro del sentimiento inversor es manejar un algoritmo de 4 criterios que había dado 13 señales desde el año 90 o 14, no recuerdo, o 12. Bueno, en mayo el mercado da esa señal, rebota un 4%, recae, vuelve a dar la señal, es decir, al mes siguiente vuelve a producirse, entonces el mercado rebota bien, se vino arriba un 18%. Y ya desde el primer momento te había comentado yo, bueno, cuando aparecen estas cosas, lo normal es tener un fuerte rebote. Y de hecho lo tuvimos, desde el segundo mínimo lo tuvimos y en general pues es una alza del 6-7%, 8% y sobre todo es un rebote en tiempo. Es decir, que desde mayo hasta septiembre que el mercado empieza a recaer otra vez, pues te pasan bastantes meses. Estamos hablando de todo este proceso. Si la señal más o menos se produce aquí, pues por aquí más o menos, pues tienes todo, al final, todo este proceso de rebote y muchas semanas de lateralidad. Pero como te digo, luego se vuelve a producir aquí la señal y ahora se ha vuelto a producir. Fue, de hecho, hace 2 sesiones. En Blackbird, ayer por la mañana, nuestros clientes pues vieron ese gráfico y les expliqué por qué y todas estas cosas, la volatilidad, no sé qué, no sé cuántos, por el cual pienso que el mercado puede rebotar. El mercado volvió cayendo, el S&P bajó bastante, pero luego tuvimos este reversal bastante llamativo. Es decir, esta es una vela compradora en una zona muy importante, en un momento técnico que más allá de la tendencia, y no es poco, cuando hablamos de análisis técnico, pues dejar al lado la tendencia quizá pues, es un poquito hasta arrogante, ¿no? Pero más allá de eso, la situación es bastante favorable a los alcistas en el corto plazo. Es decir, esta caída, por ejemplo, de hoy debería ser una oportunidad de compra, en principio. Al menos a corto plazo. Pero claro, igual es un rebote del 4 o 5% como pasó Claro. en mayo. Y el mercado vuelve a caer. Y lo cierto es que cuando empiezas a ver estas señales que son muy fiables y que no funcionan, porque no están funcionando, es que al mercado le pasa algo. Es decir, que el mercado no haya sido capaz de en esta zona establecer un suelo definitivo es preocupante. Y podría aún serlo, porque dirás, no, pero ojo, todavía puede serlo, porque el mercado ha vuelto a los mínimos, pero si desde aquí se va hacia arriba, pues al final habría señalado el suelo o habría estado muy cerca de señalarlo, sobre todo porque insiste en ello el indicador. Es verdad. Pero como ya te he comentado en alguna ocasión, ya desde el momento en que el mercado recayó, que eso es algo nuevo, es decir, en toda esa serie que viene desde los años 90, no hemos visto nunca ese algoritmo funcionar después de una recaída a los mínimos. Siempre el mercado, una vez activado esa señal, se ha movido al alza, de forma más o menos inmediata, pero cuando lo ha hecho ya se ha movido al alza, ya no ha vuelto atrás. Y en esta ocasión no ha vuelto atrás no una, sino 2 veces. Eso es rarísimo. Y entonces esto le quita mucha fiabilidad a este asunto, o al menos a mí, sin eventos que podemos comparar, me hace tener muchas dudas. Es uno de los motivos por los cuales todas las cosas que yo había comprado en esta etapa mayo-junio, yo las vendí a finales de agosto, principios de septiembre, tal y como pues le contábamos a los clientes de Blackbird desde nuestro servicio, porque uno no se va en este trabajo, si es responsable no se va de vacaciones jamás. Es decir, yo desde que empecé en el 95 nunca he hecho vacaciones. Es decir, yo trabajo todos los días, aunque sea para mirar un momentito y decir no tengo nada que hacer, pero de estar tengo que estar. Y si pasa algo y pasaron cosas, pues hay que explicarlas y hay que operar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahí es liquidar y ahora la tentación es, bueno, lo vuelvo a comprar. Vuelvo a comprar aquí abajo, me vuelvo a poner al 50% y vuelvo a buscar el rebote. El problema, como te decía, es que este rebote se hace más difícil porque hay un montón de cosas que se están rompiendo. Es decir, este doble son los bancos, lo que está pasando con el FTSE, los nuevos, que era el índice que aguantaba, lo que está pasando con las petroleras, que hace meses aguantaban, o con las farmacéuticas, que se han pegado una galleta importante, o todos estos que están ya marcando nuevos mínimos. Es decir, es que estás viendo un deterioro ya en tendencias que van más allá del corto plazo. Estas rupturas ya no son correcciones de corto o medio plazo, ya son correcciones de medio plazo. Ya. Y dices, cuidado porque esto ha fallado alguna vez. Es decir, como te comenté en mayo, había en toda la serie había una única vez que, digamos, había fallado. Y digo fallado porque subió un 20%. Lo que pasa es que luego cayó muchísimo más el mercado. Eso pasó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en 2001. ¿Podemos estar en una situación similar? Sí, estamos en una tendencia bajista. Lo normal es que estas cosas fallen. ¿Por qué podríamos estar en una tendencia bajista? Pues ya me voy a donde un poco tú preguntabas. Pues por el comportamiento de la volatilidad. Si arriba nos ponemos el VIX y abajo nos ponemos el S&P, lo vamos a poner en versión total return, pero
podemos poner el otro. Direccionalmente aquí no habría diferencias, que es lo que buscamos, esa dirección. Podemos ver lo que te comentaba. Por un lado, el mercado de los últimos meses hace mínimos. Incluso ahora algunos índices hacen mínimos. Y sin embargo, la volatilidad controlada. No rompe, incluso no confirma con nuevos saltos ascendentes, es decir, incluso hacen mínimos, o sea, hacen máximos que son descendentes. Dentro de esta una resistencia, pero con los mínimos descendiendo, como una especie de directriz bajista. Este tipo de conducta, este tipo de comportamiento, es justo el comportamiento que el mercado tuvo. Si nos vamos al pasado, podemos ver que este tipo de conducta, mercado que cae, que hace mínimos, y volatilidad que no acompaña, es lo que tuvimos en 2008. No estoy diciendo que tengamos que volver a ver lo mismo, digo que esto pasó entonces. Y si nos fuéramos aún más atrás, veríamos, perdona que es que le falta un pedacito al gráfico, que en el año 2000 pasa lo mismo. Es decir, la volatilidad no es capaz de acompañar al mercado cuando el mercado se está deteriorando ya de una forma seria, que es lo que está pasando ahora, porque estos son deterioros ya serios. Aquí tenemos correcciones del 20%, algunos índices con patrones claramente bajistas. Esto incluso ya hoy podríamos decir, mira, esto es un cabeza de hombros en el S&P. O sea, puedes haberlo obviado, pero ahora ya al menos te lo presente. Es decir, has pasado de él, vale, has pasado de él, pero estar ahí está, ¿eh? Si me apuras, está. Y hay otros índices que tienen cosas muy parecidas. Si cogemos en vez del S&P, como Bolsa de Nueva York, tomamos el NICE, pues veremos un... No sé, yo le pido el NICE y me da las FAN, magia de los ordenadores. Me aparece. Ahora saldrá. A ver, NICE. Es nice, bueno, aparecerá ese si gráfico tomamos el nice, nos pasará lo mismo. Ahora si quieres luego lo buscamos. Pero este tipo de comportamiento es un comportamiento que se ha producido en momentos muy, muy difíciles del mercado en los últimos 20 años o 25 años. Y luego, otra de las cosas que señalaba la semana pasada, y ya terminamos, es precisamente el día a día de la volatilidad. Es decir, vale, el mercado no cae. Perdón, el mercado cae, la volatilidad no, estamos en soportes. Oye, quizá funcione, probablemente rebotemos. Yo creo, de hecho, que vamos a rebotar, ¿vale? ¿Merece la pena explorar la oportunidad? Yo, de momento, más que ligeramente, ni me lo he planteado. ¿Por qué? Pues porque esto ya ha avanzado mucho, ya se ha deteriorado mucho en tendencia, ya hemos visto varios retest a las medias de 200 sesiones, ya hemos visto cosas que tienden a perdurar en mercados bajistas, cosa que todavía quizá en mayo no sabíamos tan claramente. Y entonces nos faltaba y nos fallaba la volatilidad igual. Es decir, sabemos que es condición necesaria, aunque no suficiente, que el VIX pase por la zona de 48 antes de cualquier tipo de suelo en corrección. Ya no, ¿sabes? Ya no una gran corrección. No, correcciones del 10%, cosas así. Es decir, no hablo del 2008, no. Cualquier corrección de estas más o menos normalitas que hemos visto desde el 2009 ha llevado el VIX ahí arriba, a 48. En cada suelo de mercado hemos ido hasta 48. A veces simplemente nos hemos movido a partir de ahí al alza y otros simplemente hemos necesitado mucho tiempo. Pero en cualquier parón tú has visto niveles de 48. Y si te lo miras a 20, 30 años atrás, es lo mismo. No hay ningún parón que no venga precedido de un VIX en 48. Ojo, un VIX en 48 no quiere decir suelo. Quiere decir que ya tienes una condición esencial para, en un mercado deteriorado o no, tener un suelo relevante. Pero condición necesaria no es condición suficiente. Así que mucho me temo que cuando esto marque 48, el mercado va a estar muy, muy complicado y que, por tanto, estamos en un entorno que puede tener sorpresas muy desagradables. Pero no sé cuándo. O sea, igual ahora no. Pero no, esto ni mucho menos, en mi opinión, ha terminado. Estamos en un mercado bajista y con o sin rebotes queda mucho por ver, en mi opinión. Vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Vamos a ir, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Edita de La Coruña. Pregunta por Almiral. Dice que en los 2 años anteriores siempre le ha dado alegrías esta compañía, pero que este año la tiene con más de un 20% de pérdidas. Como en los últimos días se está comportando mejor, no sé si esperar, no tengo prisa, nos dice, o salir ya de Almiral.
A ver, si yo me voy al Almiral y me olvido del resto del mundo, Almiral tiene un bonito patrón técnico de tipo doble suelo y parece que podría moverse al menos hacia esa media 200 de la zona de 10.50. Pero ir más allá en ese tipo de contexto técnico, pues me parece complicado. Está sobre un soporte muy importante en procesos de fondo. Pero claro, estás en una tendencia bajista global y en ese tipo de tendencias no, es difícil, es dar con la excepción y un analista técnico debería centrarse en la regla y en valores con gran fuerza relativa. ¿Es Almiral un valor de gran fuerza relativa? Pues honestamente no, es un valor que cotiza en bolsa desde 2008 y que si le ajustamos todo el dividendo, pues no has ganado ni un céntimo apostando por la compañía, lo cual no quiere decir que es una mala compañía, quiere decir que en bolsa pues las cosas no han ido bien, nada más. No es fuerza relativa, no es un valor que digas, quiero ir a todos sus soportes porque en algún momento, no, bueno, los 2 últimos años te ha ido bien, perfecto, pero porque has tenido un poquito de suerte. Y ya está, ¿eh? Porque es suerte. Es suerte porque este año te está yendo mal. Si te está yendo mal este año es porque no has cerrado tu posición. Ya está. Entonces, cuando las otras has ganado, pues porque tirando una moneda se puede acertar muchas veces. Vamos a saludar a Daniel de Madrid, que nos ha llamado al 91-283-3333. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, yo quería hacer la consulta sobre si es una buena inversión a medio o largo plazo, 6 meses, un año, en Telefónica y Iberdrola, dado los precios que tiene, bueno, y las posibles rentabilidades que hay. Y me gustaría saber, en caso de que si merece la pena entrar ahora, pues un punto de entrada o dejarlo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos y por intervenir. Gracias. Telefónica e Iberdrola. ¿Está pensando en medio largo? Bueno, no está pensando en medio largo. Él está pensando en 6-12 meses. Sí. Eso no es medio largo. Lo siento. Eso es corto plazo. Y la semana, eso es muy, 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 muy corto plazo. Pero debemos entender qué son los mercados financieros. Los mercados financieros son un lugar que refleja no solo el comportamiento de los inversores, sino hipotéticamente la vida de las empresas. La vida de las empresas tiene un ciclo que yo diría que incluso trasciende el de las personas. Es decir, que una compañía puede estar en una fase, tú pasas de la, ¿qué te voy a decir yo? De la niñez a la pubertad, y de la pubertad pues luego pasas a la adolescencia pues a ser un tío joven y luego ya un tío menos joven y ya un viejete como yo, en ciclos de, no sé, 5 o 6 años, 7, ya es como que cambias el ciclo cada esos 7 años, pero ¿eso pasa realmente en las empresas? No. Entonces, cada uno de esos ciclos podríamos considerarlos de medio o largo plazo. El largo plazo en bolsa son 50 años. Así te lo digo. Y la gente debería saberlo. Y no me lo invento. Es decir, todas estas ideas de largo plazo están basadas al final en esta consideración un tanto desprovista de perspectiva a muy largo plazo, que es la de que el mundo progresa. Como el mundo progresa, los índices progresan y efectivamente hay algunas historias de éxito, como por ejemplo Estados Unidos, que es el hegemón. Pero no intentes lo mismo en Portugal, ¿eh? Que a lo mejor los últimos 30 años no has ganado un céntimo. En el índice, quiero decir, con todos sus cambios. ¿Por qué? Pues porque hay historias de éxito y historias menos exitosas. Entonces, toda la dinámica, toda la lógica, todo el verbo de la industria que se dedica a vendernos el largo plazo, a vendernos la eficiencia del mercado y la compra de ETFs y todas estas cosas que están muy bien, pero hay que saber dónde estás, ¿no? Están basadas en esta idea de que el mercado sube un 7% no a largo plazo, porque una serie de estudios hechas por un tío admirable, pero con unos datos, bueno, en cierto modo cuestionables, que es Jeremy Siegel, nos dicen que, oye, en el long term esto funciona, así que tú tranquilo. Y es verdad, pero que no te coja Japón 1988 o Estados Unidos 1929, porque entonces necesitas 30 o 40 años para salir del hoyo. No, pero hombre, no va a tener tanta mala suerte. No lo sé. No lo sé, solo te aseguro que a ciclos más allá de 200 años no hay nadie, o de 150 años no hay nadie que se libre de patacazos del 80-90%, ni siquiera Estados Unidos. Eso en una historia de éxito total y absoluto en lo que es el largo plazo, porque el largo plazo tiene que ver con la historia de la humanidad. Y lo cierto es que las personas no viven el ciclo de la humanidad.
Nosotros no vivimos en términos geológicos, vivimos en términos muy personales, muy de corto plazo, los humanos. Entonces, si tú te acercas a una empresa y la quieres analizar a su ciclo, es decir, porque cuando tú mueras, Telefónica seguirá aquí. Se mueve más lentamente que tú, es un elefante, es un dinosaurio, es otra cosa, no va tan rápido como tú. Con lo cual, si quieres de verdad hacer un largo plazo, tienes que saber que eso, en los mejores estudios de largo plazo que hay, claramente te dicen que, y ojo, que para hacer esto se cogen 150 años de historia, no 1000 porque no hay, y dicen que, bueno, que si esperas 50 años, tú te llevas tu 7% anual compuesto para tu casa. Pero 50 años, ¿eh? O 49 ya puede ser que no te salgan las cuentas. Entonces, entendamos lo que es el largo plazo. Entendámoslo. Telefónica, ¿no? Telefónica lleva, en 2000 estaba a 8 euros ajustados por una ampliación, que entonces valían 30. ¿Qué ha pasado a largo plazo? Porque está a 3,5. Pero han pasado 20 años. Entonces, cuando nos planteamos qué va a pasar a 6-12 meses, no nos estamos planteando lo que va a pasar a largo plazo, nos estamos planteando lo que va a pasar a corto plazo. Hay muchísimo ruido en ese periodo. Muchísimo. Entonces, ¿qué tienes en Telefónica? Algo muy distinto a lo que tienes en Iberdrola. Iberdrola es un valor que es una historia de éxito en los últimos 20 años, a diferencia de Telefónica. Es decir, Telefónica es el S&P 500, Telefónica es el PSI de Portugal, e Iberdrola es el S&P 500. Entonces, si yo te vendo con gráficos de Iberdrola en largo plazo, dices, hombre, pues, joder, cómo mola. Yo cuando las cosas vayan así regularcillo, pues ya compro y me espero. Vale, pero que sea una historia de éxito. Porque si es una historia de menos éxito, como puede ser Telefónica, te puedes encontrar con esto. Es un proceso lateral de más de 20 años. Si en vez de Telefónica, pues hablamos de otros títulos, bancos, pues igual, pues 20, 25 años y están lateral bajista. Entonces, bien, olvídense ustedes de invertir a largo plazo a 6-12 meses y luego, si quieren invertir en Telefónica o en Iberdrola, pues dense cuenta de diferentes cosas. Por ejemplo, Telefónica, pues aquí arriba tiene un patrón de vuelta impresionante y ha ido cayendo más o menos rápidamente hacia su primera zona de soportes. ¿Está en la primera zona de soportes? Sí, pero dentro de una tendencia bajista de orden superior. Y en un sector que cae desde una zona de resistencia extraordinaria. Porque si tomamos el sector de telecos a muy largo plazo, podemos ver que por aquí más o menos tenemos una directriz bajista principal, y hablamos de largo plazo desde el año 2000, y luego una resistencia muy fuerte aquí. ¿Desde dónde recae el mercado? Desde la resistencia. Es decir, que está en tendencia bajista a 20 años, incorporando todo el dividendo y reinvirtiendo todo el dividendo. Y a partir de aquí, si en un momento determinado este sector perdiera este nivel de los 600 puntos, ojo, porque esto es un doble techo como la copa de un pino. Y está cerca, Está tenemos que hacer la pausa, Carlos, y luego retomamos este análisis de Telefónica para el corto plazo y el de Iberdrola en la segunda parte del consultorio de Mercado Abierto.